Sus pasajes decían Ciudad de Nueva York, pero para los 1.500 pasajeros que estaban a bordo del Titanic, el pasaje estaba completamente equivocado. Nunca llegarían a destino. Nunca navegarían bajo la Estatua de la Libertad. Nunca verían la línea del horizonte en Manhattan, porque irían a Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Y todavía se encuentran allí. Toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más regresaré con la historia. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, ninguna tumba sin marcar. Debo admitir que los cementerios tienen una especie de fascinación magnética. Me encanta recorrerlos, leer los nombres y fechas de los epitafios, tratar de adivinar quiénes eran esas personas y qué clase de vidas habrán tenido antes de que los silenciara la muerte personificada. El cementerio de Halifax, el Fairview Lawn Cemetery, en Nueva Escocia, Canadá, es un poco distinto a otros cementerios que conozca porque hay muchas lápidas sin nombres, muchísimas. No tienen fecha de nacimiento, no tienen menciones al parentesco y no hay comentarios sobre sus vidas. Tan solo silencio, no hay nada. No tenemos idea de quiénes son, quiénes eran. Todo lo que sabemos es que estaban a bordo del Titanic cuando se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte hace prácticamente un siglo, llevándose sus vidas. Muchas personas del Titanic fueron sepultadas en Halifax y de ellas más de 40 aún no han sido identificadas. En algunos casos los cuerpos estaban demasiado dañados como para poder identificarlos, pero en otros casos ningún familiar vino a reconocerlos jamás. Y allí están, desconocidos, junto a las costas del mar que cobró sus vidas, bajo sencillas lápidas de granito que no dicen nada más que la fecha de su muerte, 15 de abril de 1912. Sus identidades son un completo misterio. Pero no se necesita carecer de nombre para ser un misterio, ¿verdad? Aunque se marque claramente nuestra tumba, eso no nos asegura que dentro de 100 años la gente sabrá quiénes fuimos. El simple paso del tiempo nos empujará a la mayoría a las sombras. ¿Nos olvidarán? Haz una recorrida por cualquier cementerio y te darás cuenta de lo que quiero decir. Las tumbas, las más recientes, digamos, la de los últimos 10 años, están bien cuidadas porque los familiares van a visitarlas. Las lápidas son nuevas y brillosas y suelen tener flores frescas depositadas por personas que aún sienten el amargo dolor de la pérdida. Ahora luego fíjate en las tumbas más antiguas, digamos, las que tienen entre 20, 30 años o más. Algunas de las lápidas están un poco corroídas por la inclemencia del clima y las flores, y si hay alguna, están marchitas ya. Hay personas que las visitan, pero no lo hacen tan a menudo porque el paso del tiempo ha hecho que el dolor por la muerte sea un poco más llevadero. Así que los recuerdos comienzan a diluirse. El dolor empieza a calmarse y la gente continúa con sus vidas. Puede ser que hagan una visita al cementerio en ocasiones especiales como cumpleaños o aniversarios, pero con el paso de los años cada vez lo hacen con menos frecuencia, hasta que dejan de ir por completo y el paso del tiempo los hace cada vez más anónimos. Ahora, recorre luego las tumbas que tienen entre 50 y 100 años de antigüedad o más. Algunas lápidas están partidas y les faltan algunos pedazos. Los nombres y las fechas se leen con dificultad. Ya no se derraman más lágrimas frente a ellas. Nadie viene a visitarlas porque nadie se acuerda. Aunque hay un nombre grabado en la lápida, nadie sabe quién era esa persona. Como ves, con el paso del tiempo, todos llegamos a ser tan anónimos como las personas sin nombre de las tumbas del Titanic. Nuestra lápida puede tener nuestro nombre, pero no tendrá ningún significado para nadie. Salvando unas pocas excepciones,
el mundo se olvida rápidamente de todos nosotros. Entonces surge una pregunta, ¿por qué vivir para un mundo que nos olvida? Muchas personas transitan por la vida con una especie de pánico, tratando de agradar a todos los que les rodean. Gastan el dinero que no tienen tratando de ser como sus vecinos. Otros desperdician un tiempo fabuloso enfrente del televisor que llega a promedio de más de 30 a 40 horas por semana, literalmente conectados con todas las sensaciones que el mundo tiene para ofrecerles. Lamentablemente, muchas personas se pierden algunas de las mayores bendiciones de la vida porque tienen miedo de lo que el mundo pensará de ellos si hacen lo que es correcto y dedican sus vidas a servir a Dios. Ahora, dime, ¿por qué actuamos así con un mundo que habrá de olvidarnos? No nos da ninguna recompensa y 100 años después de nuestra muerte nadie se preocupará por lo que fuimos o hicimos. Nuestro nombre estará en la lápida, pero no significará nada para los demás, porque todos estarán muy ocupados haciendo las mismas cosas que habíamos hecho nosotros. Ahora, como ves, al final todo lo que nos espera con un poco de suerte es una pequeña parcela y una leyenda con nuestro nombre y las fechas de inicio y fin de nuestra vida, a menos que llegues a ser notablemente famoso. Eso es todo lo que se recordará de ti. Todo lo que hayas hecho, todo lo que hayas dicho, todas las cosas con las que te hayas asociado se reducirán a unas pocas palabras grabadas en una piedra. ¿Has pensado en esto? Toda una vida resumida en 4 o 5 palabras. Se lo llama epitafio, una breve descripción de tu vida. Y algunas veces es difícil saber si el mismo epitafio responde a la verdad sobre la persona. Ambrose Bierce, en su famosa obra titulada Diccionario del Demonio, dijo que un epitafio es una inscripción en una tumba que demuestra que las virtudes adquiridas con la muerte tienen efecto retroactivo. En otras palabras, hay veces en que los epitafios describen a las personas mejor de lo que eran, o sea, convirtiéndolas así en un misterio aún mayor. Las tumbas sin nombres de Halifax son un fantástico recordatorio de que todo termina en el anonimato. Algunas de esas personas fueron inteligentes, otras fueron poderosas, otras fueron amables. Algunas tuvieron un potencial tremendo, pero ninguna de esas virtudes importa porque ni siquiera conocemos sus nombres. Y todo lo que sabemos es que murieron antes de lo que esperaban. El senador norteamericano John James Ingalls dijo cierta vez lo siguiente: en la democracia de los muertos todos los hombres son iguales finalmente. No hay rango, ni privilegio, ni prerrogativa en la república de la tumba. El silencio del cementerio nos coloca a todos en igualdad. A primera vista, el senador Ingalls tenía razón. A 2 o 3 metros bajo el suelo, todos somos iguales. Nuestro prestigio y nuestro poder carecen de valor. Y si nuestro ataúd es más caro que el de los demás, pues nadie lo verá. Casi todos nos convertiremos en una lápida solitaria que nadie acuda a visitar. Pero según la Biblia, el señor Ingalls tenía razón solamente en parte. Él dijo que en la tumba no hay prerrogativas, pero eso no es totalmente cierto. La Biblia dice que sí, algunas tumbas tienen prerrogativas. No todas las tumbas son iguales. Déjame ver si puedo explicártelo de esta manera. En mayo del 2001 surgió una controversia con respecto a 3 de esas tumbas anónimas. Las 281, 240 y esta. ¿Por qué la controversia? Porque algunas familias que no quieren ser identificadas querían saber si sus familiares estaban sepultados allí. Habían realizado todas las investigaciones pertinentes, pero se habían quedado con las manos vacías. Una señora que ya era abuela había quedado huérfana por el desastre del Titanic y vivió una vida llena de dificultades por esa causa. Le hubiera gustado poner un nombre en una tumba que perteneciera a su familia. Pero ¿cómo determinar si un cuerpo que llevaba allí casi 100 años era el de un familiar? Hace algunos años hubiera sido imposible, pero hoy, gracias al milagro de los estudios del ADN, se han podido demostrar
las relaciones y los parentescos y las ascendencias en cementerios con siglos de antigüedad. Ahora es posible establecer las líneas de sangre de largos periodos de tiempo con un alto grado de certeza. Si quieres saber, por ejemplo, si un cuerpo en particular del cementerio del Titanic pertenece a tu abuelo, todo lo que tienes que hacer es extraer material biológico de la tumba para comparar el ADN de esa persona con el tuyo. Si hay similitudes, puedes tener la razonable certeza de que están emparentados porque cada uno de nosotros está marcado genéticamente de forma singular. Así nos hizo Dios. Los marcadores genéticos de una familia se parecen mucho entre sí. Es por eso que algunos tuvieron la esperanza de poder establecer parentescos con las tumbas sin marcar, pero se encontraron con resistencias. Algunas personas del lugar opinaban firmemente que las tumbas deberían quedar cerradas. Tenía la sensación de que los científicos de la Lakehead University que habían venido a obtener las muestras de ADN eran profanadores de tumbas. Un hombre que se había encargado por su propia iniciativa de cuidar la tumba de un muchacho anónimo se encadenó a la lápida en señal de protesta. Pero las protestas perdieron su causa. Las tumbas fueron abiertas. Y en la primavera del 2001, el equipo de investigación tuvo un momento de oración antes de que la pala de una excavadora quitara 1 metro de tierra de cada tumba. Luego, el equipo cavó el resto manualmente y sacó fuera los cuerpos de un joven, una mujer y un niño. Extrajeron material genético de los huesos y los dientes y volvieron a cerrar las tumbas. Y al final no les sirvió de mucho. El cementerio de Fairview es muy húmedo y ha tenido esa humedad desde que las víctimas fueron sepultadas en 1912. El agua se había filtrado dentro de los ataúdes y degradado los cuerpos de manera tal que fue imposible comprobar quiénes eran los que estaban allí, ni siquiera con las pruebas de ADN. Y algunas familias, aunque estaban obviamente desilusionadas, se consolaron con el hecho de que habían hecho todo lo posible para conocer la identidad de esos cadáveres misteriosos. Este es el punto en el que no estoy de acuerdo con John James Ingalls. No todos los muertos son iguales. Muchos se pierden en el anonimato, por supuesto, con el paso del tiempo, pero había allí 3 muertos cuyas familias trataron de buscarlos casi 100 años después. Piénsalo. Estaban buscando señales de su identidad, de su parentesco. Y si hubieran podido establecerlo, habrían reclamado esas víctimas desconocidas como suyas. Por lo tanto, no todas las tumbas son iguales, ¿no es cierto? Algunos muertos sí tienen prerrogativas. Tienen familiares que quieren reclamarlos como suyos. Y aun cuando los años erosionen nuestras lápidas, la Biblia nos dice que hay alguien que marca cada tumba con señas inconfundibles que demuestran un parentesco. ¿Por qué? Porque espera poder probar que estamos relacionados con Él y de esa manera poder reclamarnos como suyos. Permite que te explique lo que quiero decir. Aparentemente la iglesia de Tesalónica estaba preocupada porque entre ellos había personas que habían muerto y habían sido sepultados y desaparecerían en la oscuridad y como todo el mundo temían que Dios se olvidase de ellos y que Jesús los olvidase en su regreso. Temían que la tumba fuese el fin de todo. Y esto es lo que nos dice Pablo, esto es lo que nos cuenta y nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Detengámonos aquí por un momento. Pablo está hablando de los muertos a quienes la Biblia describe normalmente como en un estado de sueño. Él nos dice claramente que no todos son iguales. Pablo dice que algunos han dormido en Jesús. Ahora continuemos en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que según la Biblia, no todos los muertos son iguales. Algunos duermen en Jesús. Y aparentemente Dios busca en cada tumba señales que le permita saber que la persona que está sepultada allí le pertenece. Quiere saber si eres uno de sus hijos. O sea que si estás en Jesús, como lo dice Pablo, y si lo eres, no permanecerás en la tumba, no quedarás allí si Dios comprueba que tu ADN espiritual coincide con el suyo. Es la promesa divina. ¡Qué maravilloso! La Biblia nos dice, en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, lo siguiente. Conoce el Señor a los que son suyos. Qué hermosas palabras. El Señor nos conoce, incluso en la tumba. Es por eso que el salmista en el Salmos 116, 15 nos dice así. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esto no quiere decir que a Dios le guste la muerte. Significa que toma nota especial de las tumbas que retienen a los muertos que le pertenecen. Hay una marca inconfundible que le permite saber si eres de su familia, igual que con las pruebas de ADN. Puedes leer de ello en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Aquí está la prueba. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Alabado sea el Señor por estas palabras. Hay una marca que le indica a Dios que somos sus hijos adoptivos, hermanos y hermanas de su Hijo. Y pregunto, ¿cuál es el ADN espiritual que Dios busca al recorrer las tumbas en procura de sus hijos adoptivos? Él busca a las personas que lo llamaron Padre. Pero eso no es todo. También busca a personas cuyas vidas fueron un claro mensaje de que habían elegido a Dios como su Padre. De acuerdo con las palabras de Pablo, fueron movidos por el Espíritu, lo que significa que no trataron de vivir sus vidas a su manera, sino que prestaron atención a la suave voz de Dios y al escucharla, la obedecieron. Pablo dice que incluso estuvieron dispuestos a sufrir con Cristo y vivieron la misma vida que Él vivió. Y como convirtieron sus vidas a Cristo y aceptaron su perdón por los pecados y aceptaron su poder para vivir una vida cristiana, van a salir de las tumbas al igual que el Hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En otras palabras, Pablo nos dice que Dios conoce cuáles son las tumbas de los suyos. Los que son de Cristo en su venida se parecen al Hijo de Dios y se comportan como Él. Y esa es la prueba, el ADN espiritual. Jesús también les dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que hagan con su vida será un indicio claro en quién han colocado su confianza. Y si colocan su confianza en Cristo, volverán a la vida. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro hermano mayor y le hemos pedido a Dios que nos perdone por traicionar a su familia, y si hemos aprendido a confiar en nuestro Padre Celestial y a vivir como miembros de la familia de Dios, estaremos marcados claramente como hijos adoptivos de Dios. Y en los libros del cielo no habrá ninguna duda sobre cuáles son nuestras tumbas.
Volveremos a vivir, porque la Biblia nos dice que la vida eterna es para los que viven por fe. Por eso yo sé, sin lugar a dudas, que Dios ha estado en Halifax, ha visitado ese cementerio. Aunque nuestras complejas pruebas científicas hayan fracasado en la identificación de las víctimas del Titanic, Dios sabe exactamente quién está en cada una de esas tumbas sin identificación. Un día todas esas tumbas se abrirán y los hijos de Dios serán llevados al hogar para encontrarse con Él. Medita en esto. Hay millones de tumbas en este mundo ocupadas por personas que la historia ha olvidado. Algunas son víctimas anónimas de terribles tragedias, como las tumbas sin nombre de Halifax. Dios conoce hasta la última de ellas. Por eso quiero hacerte una pregunta sencilla. Cuando Dios mire tu tumba, ¿qué encontrará? ¿Encontrará las marcas que está buscando? ¿Estará la sangre de su Hijo cubriendo tus pecados y señalando que eres su hijo adoptivo? Juan, el discípulo, escribió esto en 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Consideremos lo que dice la Biblia. No hay duda, nos dice Juan, de que el mundo se olvidará de nosotros, pero Dios nunca se olvida. Juan nos dice que gracias a su amor, Dios nos ofrece la oportunidad de ser llamados hijos e hijas, y cuando Cristo regrese, que será muy pronto, vamos a salir de nuestras tumbas como Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él nos conoce y nos ha señalado como suyos. Los cementerios nos ofrecen algunas de las lecciones más serias. Las hileras de lápidas son un recordatorio horrible del hecho de que todos somos mortales. Todos habremos de morir si Jesús no viene antes. Y como lo dijo John James Ingalls, pasaremos a ser miembros de la República de los Muertos. Pero Dios nos ha revelado que hay dos clases de muertos: los que se han relacionado con Él a través de la adopción y los que han rechazado esa posibilidad. Un día todas las tumbas se abrirán y se sabrá cuáles tienen la marca de Dios. En el Evangelio de Juan se registra la descripción que Jesús hizo de ese acontecimiento. En San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 nos dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En aquel día habrá solamente dos grupos: los que tienen el ADN espiritual que los identifica como hijos de Dios, y todos los demás. Debemos destacar que podría haber un solo grupo, porque Dios quiere marcar como suyas todas las tumbas, incluyendo la tuya y la mía. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9 que Dios no desea que nadie perezca. Y encontramos aquí en San Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo tan conocido por el mundo cristiano: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está. No hay nada que Dios odie más que la idea de que puedas terminar en una tumba que no ha sido marcada por Él. Después de todo lo que Él hizo para asegurarte un lugar en el cielo, no poder hacerlo le rompe el corazón. ¿Qué debemos hacer para que marque nuestra tumba? Cuando se hundió el Titanic, 1.500 personas perdieron la vida. En las oficinas de embarque de White Star, que quedaban en el muelle, que se reunió una multitud para saber si sus seres amados estaban o no entre los muertos. De tanto en tanto, la puerta de la oficina se abría para dar paso a un hombre que tenía una tarjeta en sus manos. En la tarjeta, en letras grandes, estaba escrito el nombre de un pasajero. Había dos grandes carteles a un costado del edificio. Un cartel decía: se sabe que están salvos. Y el otro decía: se sabe que se perdieron.
La multitud entera contemplaba con el aliento entrecortado cuando el hombre llevaba la tarjeta y la colgaba bajo uno de esos dos carteles. ¿En cuál los colgaría? ¿Ese nombre estaría entre los salvados o los perdidos? Querido amigo y amiga, el cielo entero está pendiente cuando una persona desciende a la tumba. Decenas de millares de ellos descienden cada día. El ángel que hace los registros en el cielo toma su pluma y escribe en los libros. Todos contienen el aliento. ¿Qué marca se pondrá en esa tumba? ¿Esa persona será salva o se perderá? ¿Cuál es el nombre? El nombre puede ser el tuyo y tuya es también la decisión. Todos los que se encuentran en una tumba como esta entrarán en una de esas dos categorías. Incluso las personas cuyos nombres han sido olvidados. Aquí es donde todos terminaremos y nada importa lo que el mundo escriba en nuestra tumba. Ni siquiera importa si tenemos una tumba. Lo único que importa es cómo la marcará Dios. La mano que marca tu tumba tiene marcas de clavos. Es la mano de alguien que también estuvo en la tumba, pero salió de ella. La Biblia dice que Él es el que estuvo muerto, pero que ahora vive para siempre por los siglos de los siglos. Él tiene las llaves de la muerte y se mantiene frente a tu tumba esperando para marcarla como suya, porque quiere que tú también vivas para siempre. Amigo y amiga, la elección es tuya. Está en tus manos. ¿Qué decidirás? ¿No quisieras aceptar a Jesús y ser marcado como uno de sus hijos mientras oramos? Bueno, será hasta el próximo programa. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.